Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que se hayan pasado una linda Navidad, en compañía de su familia, sus seres queridos. Sé que la mayoría celebramos la Navidad. Según yo, la mayoría no. Muchos celebramos la Navidad, muchos no. Pero bueno, a los que la celebraron, les mando un enorme abrazo y espero que se la hayan pasado bonito. Bueno, pues continuamos con nuestro libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar la vida de Dale Carnegie. Recuerden, mi nombre es Gloria Pinete. Yo soy comunicóloga, mi pasión es la lectura, pero sobre todo leerles a ustedes. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen los videos. Y qué otra cosa. En Facebook estoy como Alec Bonils, ahí estoy leyendo Sentirse Bien de David Byrne. Y en mi página de Ser Humano estoy leyendo Cartas a Claudia de Jorge Bucay, que está muy bueno, de mucha reflexión. Ay, perdón. No es que me aburra, es que estoy cansada. Bueno, pues ya vamos con la cuarta parte. Les leo rápidamente la síntesis de lo que vimos ayer. Perdón, antier. Ajá. Dice en síntesis, ¿cómo acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros? Regla número 1. Expulse la preocupación de su espíritu manteniéndose ocupado. La actividad es uno de los mejores remedios que se hayan ideado jamás para combatir los diablillos del espíritu. Regla número 2. No se agite por pequeñeces. No permita que las insignificancias, meros comejenes de la vida, destruyan su felicidad. Utilice la ley de los promedios para eliminar las preocupaciones. Pregúntese cuáles son las probabilidades de que esta cosa pueda ocurrir. Regla número 4. Coopere con lo inevitable. Si sabe usted que hay alguna circunstancia cuyo cambio o revisión está fuera de su alcance, dígase, si es así, no pudo haber sido de otro modo. Regla número 5. Dé una orden de tope de pérdida. Para sus preocupaciones, decida en qué medida exacta de atención merece una cosa y niéguese a dedicar al asunto una atención mayor. Regla número 6. Deje que el pasado entierre a sus muertos. No trate de aserrar el aserrín. Esa fue la última clase que vimos. La última lección. No trate de aserrar el aserrín. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, muy interesante, ¿verdad? Fíjense que antes de que nos vayamos a la cuarta parte, fíjense en el de expulse la preocupación de su espíritu manteniéndose ocupado, es lo que como dicen, ocúpese en lugar de preocuparse. Ajá, siempre vámonos a la acción, porque si no, nos vamos a desesperar. No se agite por pequeñeces. Y dice los comejenes, ¿se acuerdan del árbol ese que hablaba de los 400 años? Que era un árbol enorme de como de 400 años, que pasó por penurias, que pasó revoluciones, que pasó tempestades, que pasó rayos, 4 rayos, y siempre estuvo de pie y muy fuerte, a pesar de todas las vicisitudes que tuvo que pasar el árbol. Sin embargo, un día se le meten unos escarabajos que dice que nosotros pudiéramos apachurrarlos con el dedo, y eso fue lo que derribó al árbol. Entonces dice, para que no nos coman los comejenes, es decir, que no nos coma la preocupación, porque seamos como ese árbol, pero no permitamos que la preocupación sea como esos comejenes que nos van comiendo por dentro con angustia, con ansiedad. Y dice, utilice la ley de los promedios. Estadísticamente, ¿qué probabilidades hay de que me suceda esto? Y sacar las estadísticas. Coopere con lo inevitable. Hay cosas que definitivamente no están en nuestras manos. No las podemos remediar, ni las vamos a remediar, ni lo haremos, porque no está en nuestras manos. En ese momento hay que aceptarlas y soltarlas. La que sigue, de una orden de tope de pérdida. ¿Se acuerdan que vimos eso? Tope de pérdida alto. Hasta ahí y no permito que pase más.
Bueno, pues ese es el tope de pérdida. Y deje que el pasado entierre a sus muertos, como el aserrín. Ajá. Cuando nosotros queremos irnos al pasado, es como cerrar el aserrín. Ya está cerrado, ya está hecho aserrín, ya está hecho polvo. Ya no podemos hacer más. No podemos hacer más. Así que dejemos de irnos al pasado. Bueno, pues solo un pequeño repaso. Entramos rápidamente a la cuarta parte. 7 maneras de cultivar una actitud mental que nos procurará paz y felicidad. ¿Qué tal? Dice 8 palabras que pueden transformar su vida. Hace unos cuantos años se me pidió que contestara esta pregunta en un programa de radio. ¿Cuál es la lección más importante que haya usted aprendido? Era cosa fácil. Con gran diferencia, la lección más vital que yo haya aprendido jamás es la importancia de lo que uno piensa. Si yo supiera lo que usted piensa, yo sabría lo que es usted. Son nuestros pensamientos los que nos hacen lo que somos. Nuestra actitud mental es el factor X que determina nuestro destino. Emerson dijo, un hombre es lo que piensa durante todo el día. ¿Cómo él podría hacer otra cosa? Pues sí. ¿Cómo podría ser otra cosa? Uno es lo que piensa todo el día. Y eso es lo que somos. Ajá. Así como podríamos ser otra cosa si no pensamos otra cosa. Dice, yo sé ahora que con una convicción que no admite duda que el mayor problema que usted y yo encaramos, en realidad casi el único problema, es la elección de los pensamientos acertados. Si somos capaces de esta elección, estamos en el camino que conduce a la solución de todos nuestros problemas. Marco Aurelio, el gran filósofo que gobernó... que gobernó el Imperio Romano, resumió esto en 8 palabras. Son 8 palabras que pueden determinar nuestro destino. Nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Si tenemos pensamientos felices, seremos felices. Si tenemos pensamientos desdichados, seremos desdichados. Si tenemos pensamientos temerosos, tendremos miedo. Si tenemos pensamientos enfermizos, estaremos probablemente enfermos. Si pensamos en el fracaso, seguramente fracasaremos. Si nos dedicamos a compadecernos, todo el mundo irá de nosotros. Según un hombre piensa en su corazón, así es él. Norman Vincent Peale dijo, nosotros no somos lo que pensamos ser, pero somos lo que pensamos. No somos lo que pensamos ser, pero somos lo que pensamos. ¿Acaso recomiendo un fácil optimismo o poliana ante nuestros problemas? No, por desgracia la vida no es tan simple, pero se recomienda que asumamos una actitud positiva y no negativa. En otras palabras, debemos ocuparnos de nuestros problemas, pero no preocuparnos. ¿Qué diferencia hay entre la inquietud y la preocupación? Permítaseme poner un ejemplo. Cada vez que cruzo las calles de Nueva York atestadas por el tránsito, siento inquietud, pero no preocupación. Esto significa comprender los problemas y tomar con calma las medidas para solucionarlos. La preocupación significa dar vueltas enloquecedoras e inútiles al asunto. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, de un bucle? Entramos en un bucle y no podemos salir de ahí, pero tampoco podemos solucionar nada. Dice, un hombre puede ocuparse de sus problemas graves y sin embargo ir con la cabeza en alto y una flor en el ojal. He visto hacer precisamente esto a Lowell Thomas. Yo estuve asociado con Lowell Thomas en la presentación de sus famosas películas sobre las campañas Allenby Lawrence. En la Primera Guerra Mundial. Lowell Thomas y su ayudante habían fotografiado la guerra en medio de docena de frentes y lo que era todavía mejor, habían traído una constancia gráfica de T.E. Lawrence y de su pintoresco ejército árabe y una película de la conquista de la Tierra Santa por Allenby. Sus conferencias ilustradas bajo el título Con Allenby en Palestina, con Lawrence con Lawrence de Arabia, causaron sensación en Londres y en todo el mundo. La temporada de ópera en Londres fue postergada 6 semanas para que Lowell Thomas pudiera continuar narrando aquellas grandes aventuras y mostrando sus películas en el Covent Garden.
Después de este sensacional triunfo en Londres, vino una afortunada gira por muchos países. A continuación, Lowell Thomas pasó 2 años preparando una película sobre la vida en la India y en Afganistán. Después de una racha de mala suerte increíble, sucedió lo imposible. Se vio en Londres completamente arruinado. Yo estaba con él en esa época. Recuerdo que teníamos que alimentarnos con platos baratos en los restaurantes de Lyons Corner House. En realidad no hubiéramos podido comer si el señor Thomas no hubiese obtenido un préstamo de un escocés, James Bake, el conocido artista. He aquí lo que importa en el relato. Incluso cuando estaba con grandes deudas y profundas decepciones, Lowell Thomas se mostraba inquieto, pero no preocupado. Sabía que si se dejaba vencer por sus reveses ya no valdría para nadie, incluidos sus acreedores. Por lo tanto, cada mañana antes de salir se compraba una flor, se la ponía en el ojal y se marchaba por la calle abajo por Oxford Street con la cabeza alta y el paso decidido. Pensaba cosas positivas y valientes y no consentía que la derrota lo derrotara. Para él aquellas bofetadas eran parte del juego y del adiestramiento útil que es necesario si se quiere llegar a lo alto. ¿Qué tal? Muy buena actitud, ¿verdad? De, de este señor. Me gustó. Thomas, ¿verdad? Thomas Lowell. No, Lowell Thomas. Nuestra actitud mental tiene un profundo efecto sobre nuestros poderes físicos. Por ejemplo, J. A. Harfield, uno de los más destacados psiquiatras ingleses, nos ofrece un ejemplo muy interesante en su estupendo librito de 54 páginas, The Psychology of Power, la psicología del poder. Pedía a 3 hombres que se sometieran a una prueba para medir el efecto de su actitud mental en su fuerza física calculada. Cuando ellos hacían un dinamómetro, les dije que hicieran el dinamómetro con todas sus fuerzas, hizo que lo hicieran bajo 3 diferentes condiciones. Cuando Halfield los probó en estado normal, despiertos, revelaron una fuerza media de 101 libras. Cuando los probó después de hipnotizarlos y tras decirles que eran muy débiles, solo mostraban una fuerza de 29 libras, menos de 1/3 de su fuerza normal. Uno de esos hombres era boxeador, y cuando se le dijo bajo el estado de hipnosis que era débil, manifestó que su brazo parecía diminuto como el de un bebé. Cuando Hadfield probó a esos hombres por tercera vez diciéndoles, cuando aún estaban en estado hipnótico, que eran muy fuertes, revelaron una fuerza promedio de 142 libras. Cuando tenían en mente la mente colmada de pensamientos positivos en cuanto a su fuerza, aumentaron su capacidad física casi un 50%. Tal es el increíble poder de nuestra actitud mental. Para ilustrar el mágico poder del pensamiento, permítaseme que cuente una de las más asombrosas historias en los anales de Norteamérica. Podría escribir un libro sobre ella, pero seré breve. En una fría noche de octubre, poco después de terminada la guerra civil, una mujer sin hogar ni amparo, apenas algo más que un vagabundo en la faz de la tierra, llamó a la puerta de la señora Webster, la esposa de un capitán retirado de la Marina mercante con residencia en Amesbury, Massachusetts. Al abrir la puerta, la señora Webster vio un frágil ser, apenas de más de 50 kilos de piel y huesos ateridos. La desconocida, una señora Glover, explicó que estaba buscando un hogar donde pudiera estudiar y resolver un problema que le absorbía los días y las noches. ¿Y por qué no se queda usted aquí?, replicó la señora Webster. Yo vivo sola en esta casona. La señora Glover pudo haberse quedado indefinidamente con la señora Webster sin la llegada del yerno de esta, Bill Ellis, quien había abandonado Nueva York para pasar unas vacaciones. Cuando Bill Ellis descubrió la presencia de la señora Glover, gritó: «No quiero vagabundos en esta casa», y puso a la mujer en la puerta. Estaba lloviendo. La señora Glover quedó inmóvil y temblorosa durante unos minutos bajo la lluvia. Después marchó carretera abajo en busca de algún refugio. Y aquí está la parte asombrosa del relato. Aquella vagabunda expulsada por Bill Ellis de la casa estaba destinada a influir en las ideas del mundo, mas
que cualquier otra mujer que haya andado por esta tierra. Ahora es conocida por millones de fervorosos seguidores como Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana. Sin embargo, hasta entonces había conocido poco de la vida, salvo sus enfermedades, penas y tragedias. Su primer marido murió poco después de celebrado el matrimonio. Su segundo marido la había abandonado y se había escapado con una mujer casada. Falleció después en un asilo de pobres. Ella solo había tenido un hijo y se vio obligada a causa de la pobreza, la enfermedad y los celos a entregarlo a un niño de 4 años a otra persona. Perdió toda la traza de él y no volvió a verlo hasta 31 años después. A causa de su pobrísima salud, la señora Eddy se había interesado durante años en lo que se llamaba la ciencia de curar por el espíritu. Pero la dramática crisis de su vida se produjo en Lynn, Massachusetts. Caminaba un día de mucho frío por la zona baja de la ciudad cuando se resbaló y cayó sobre el helado pavimento. Quedó sin conocimiento. Su espina dorsal resultó afectada y tenía terribles convulsiones. Hasta el médico supuso que iba a morirse. Declaró que si sobrevivía por un milagro, aquella mujer ya no podría caminar. Tendida en lo que creía que era su lecho de muerte, Mary Baker Eddy abrió la Biblia y, según declaró una guía divina, le indujo a leer estas palabras de San Mateo. Y mirad, le llevaron a un hombre enfermo de parálisis, tendido en un techo, y Jesús dijo al enfermo de parálisis: Hijo, ten buen ánimo, porque tus pecados te habían sido perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. La señora Eddy manifestó que estas palabras de Jesús le procuraron tanta fuerza, tal fe, tal poder de curación, que inmediatamente saltó de la cama y caminó, y añadió: esta experiencia fue la manzana caída que me llevó al descubrimiento de cómo podría sentirme bien y hacer que los demás sintieran lo mismo. Conseguí la certidumbre científica de que toda causa es espíritu y todo efecto es un fenómeno mental. ¿Qué tal? Tal es el modo en que Mary Baker Eddy se convirtió en la fundadora y la suprema sacerdotisa de una nueva religión, la ciencia cristiana, la única gran fe religiosa que haya jamás sido establecida por una mujer, una religión que se ha extendido por todo el globo. Es probable que ustedes estén diciendo ahora: Carnegie está haciendo proselitismo para la ciencia cristiana. No, están ustedes equivocados, no pertenezco a la ciencia cristiana. Pero cuanto más vivo, cuanto más me convenzo del tremendo poder del pensamiento. Como consecuencia de 35 años dedicados a enseñar a adultos, sé que hombres y mujeres pueden eliminar la preocupación, el miedo y diversas enfermedades y transformar sus vidas mediante un cambio en sus pensamientos. Me consta. He presenciado cientos de miles de transformaciones increíbles. Las he visto tan a menudo que ya no me llaman la atención. Por ejemplo, una de las transformaciones que fue experimentada por uno de mis alumnos, ¿qué se le había provocado? La preocupación, me dijo mi alumno. Me preocupaba por mi delgadez, porque estaba perdiendo el cabello, porque temía no ganar nunca el dinero necesario para casarme, porque tenía la impresión de que nunca sería un buen padre, porque creía que iba a perder a la muchacha con la que quería casarme, porque entendía que mi vida no era feliz. Me preocupaba acerca de la impresión que causaba en los demás. Me preocupaba porque temía tener úlceras en el estómago. Ya no podía trabajar y abandoné mi puesto. Mi tensión aumentó hasta que parecía una caldera sin ninguna válvula de seguridad. La presión era tan insoportable que algo tenía que ceder. Y cedió. Si no ha tenido usted nunca un derrumbe nervioso, ruegue a Dios por no tenerlo, porque ningún dolor físico es comparable a la angustia sin límite de un espíritu atormentado. Mi derrumbe fue tan grave que no podía hablar, ni siquiera con mi familia. No tenía dominio alguno sobre mis pensamientos. Tenía un miedo espantoso. El menor ruido me hacía saltar. Huía de todo el mundo. Lloraba sin el menor motivo aparente. Cada día era una agonía. Me sentía abandonado de todos, hasta de Dios. Durante 4 meses estuve visitando a especialistas de los nervios y psiquiatras.
Los primeros me recetaron píldoras y los segundos siguieron las huellas de mis sueños y sondearon en mi infancia la búsqueda de complejos ocultos. Las píldoras solo fueron un alivio momentáneo y los sondeos solo me procuraron preocupaciones nuevas. Estuve tentado de tirarme al río y acabar con todo. Decidí finalmente hacer un viaje a Florida con la esperanza de que el cambio de ambiente me hiciera bien. Al subir al tren, mi padre me entregó una carta y me dijo que no la abriera hasta llegar a Florida. Llegué a Florida en el apogeo de la temporada turística. Como no pude conseguir habitación en un hotel, me alojé en el dormitorio de un garage. Intenté que me incluyeran en la tripulación de un carguero que zarpaba de Miami, pero no tuve suerte. Pasaba mi tiempo en la playa. Me sentía en Florida más desdichado que en mi casa. Por lo tanto, abrí el sobre que mi padre me había entregado. La nota decía: «Hijo mío, estás a 1500 millas de casa y no te sientes mejor. ¿No es así?». Sabía que sería así, porque te llevaste contigo la única causa de tus zozobras, que eres tú mismo. No hay nada que ande mal en tu cuerpo, en tu espíritu. No son las situaciones por las que has pasado lo que te ha puesto así, sino lo que tú piensas de esas situaciones. Según un hombre piensa en su corazón, así es él. Cuando comprendas esto, hijo mío, vuelve a casa, porque estás curado. La carta de mi padre me enfureció. Quería simpatía, no instrucción. Estaba tan chiflado en aquel momento que decidí no volver nunca más a casa. Aquella noche me paseaba por una de las calles apartadas de Miami y llegué a una iglesia donde se estaba celebrando unos servicios. No teniendo otro lugar a donde ir, entré y escuché un sermón sobre el tema: quien conquista su espíritu es más fuerte que quien conquista una ciudad. La permanencia en el sedante ambiente de la casa de Dios y la repetición del predicador de las ideas expuestas por mi padre en su carta barrieron toda la basura que había acumulado en mi cerebro. Podía pensar con claridad y de modo razonable. Por primera vez en mi vida comprendí lo estúpido que había sido. Estaba canalizando de verme en la verdadera luz. Allí estaba, queriendo cambiar el mundo entero y todo lo que contenía, cuando la única cosa que necesitaba cambiar era el foco de los lentes de la cámara fotográfica, que era mi espíritu. A la mañana siguiente hice mi equipaje y emprendí el regreso a casa. Una semana después había vuelto a ocupar mi puesto. 4 meses después me casé con la muchacha que temía perder. Ahora somos una familia feliz con 5 hijos. Dios ha sido bueno conmigo, tanto material como mentalmente. En la época de mi quebranto nervioso, era capataz de noche en un pequeño establecimiento que ocupaba 18 personas. Ahora soy superintendente de la fabricación de cartón y estoy al frente de 450 trabajadores. Creo que ahora aprecio bien los valores de la vida. Mi vida es más completa y amiga. Cuando los momentos de ansiedad tratan de infiltrarse, como sucede en las vidas de todos, me digo que debo enfocar de nuevo mi cámara y todo se resuelve perfectamente. Puedo decir honradamente que me alegro de haber padecido aquella depresión, porque descubrí por medio de la dura experiencia el poder que los pensamientos pueden tener sobre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Ahora mis pensamientos trabajan para mí y no en contra de mí. Comprendo ahora que mi padre tenía razón cuando decía que no eran las situaciones exteriores la causa de mi sufrimiento, sino lo que yo pensaba de esas situaciones. Tan pronto como me di cuenta de esto, me curé y seguí curado. Tal fue la experiencia de aquel alumno mío. Tal fue la experiencia de aquel alumno mío. Estoy totalmente convencido de que nuestra paz interior y nuestra alegría dependen no de dónde estamos, qué tenemos o qué somos, sino únicamente de nuestra actitud mental. Las condiciones exteriores tienen que ver con esto muy poco. Por ejemplo, tomemos el caso del viejo John Brown, quien fue colgado por apoderarse de un arsenal del estado de Harper's Ferry e incitar a los esclavos a la rebelión. Fue trasladado al patíbulo sentado en su ataúd.
El carcelero que iba junto a él estaba nervioso y preocupado, pero John Brown se mostraba sereno y frío. Levantó la vista hacia los montes de la Sierra Azul de Virginia y exclamó: ¡Qué hermoso paisaje! Nunca tuve la oportunidad de contemplarlo. O tomemos el caso de Robert Falcon Scott y sus compañeros, los primeros ingleses que alcanzaron el Polo Sur. Su viaje de regreso fue probablemente el viaje más cruel que haya emprendido jamás el hombre. Se habían quedado sin alimentos y sin combustible. No pudieron avanzar más porque una imponente ventisca rugió en aquellas lindes del mundo durante 11 días y sus noches, y el viento era tan fuerte y vivo que tajaba el hielo polar. Scott y sus compañeros sabían que iban a morir. Habían llevado consigo una cantidad de opio para esta contingencia, una fuerte dosis de opio que les haría entrar en la región de los sueños agradables para no despertarse más. Pero desdeñaron la droga y murieron cantando vibrantes y alegres canciones. Sabemos que sucedió esto por la carta de adiós que halló junto a los helados cuerpos una partida del salvamento 8 meses después. Sí cultivamos pensamientos creadores de valor y serenidad. Podemos disfrutar de un paisaje sentados en nuestro ataúd y caminando al patíbulo, o podemos entonar vibrantes y alegres canciones en los momentos en que morimos de hambre y de frío. En su ceguera, Milton descubrió la misma verdad hace 300 años. Es el alma su propio hogar y puede del cielo hacer averno y del averno el cielo. Napoleón y Helen Keller son ejemplos perfectos de la declaración de Milton. Napoleón tenía todo lo que los hombres por lo general ambicionan: gloria, poder, riquezas, pero declaró en Santa Elena: jamás he conocido 6 días felices en mi vida. En cambio, Helen Keller, ciega y sordomuda, manifestó: he encontrado que la vida es bella. Si medio siglo de vida me ha enseñado algo, este algo es que nada que no seas tú mismo puede atraerte la paz. En realidad no hago otra cosa que intentar la repetición de lo que Emerson dijo también en las palabras finales de su ensayo sobre la confianza en sí mismo. Una victoria política, un aumento de rentas, el restablecimiento de un ser querido, el retorno de un amigo ausente o cualquier otro acontecimiento totalmente externo entonan el ánimo y hace pensar que se acercan los días felices. No lo creamos, nunca puede ser así. Solo nosotros mismos podemos traernos paz. Aún en medio del caos podemos traernos paz. Epícteto, el gran filósofo estoico, nos previno que debemos tener más cuidado de eliminar los malos pensamientos de nuestro espíritu que en eliminar los tumores y abscesos del cuerpo. Totalmente de acuerdo. Aquí le vamos a parar porque está muy largo. La verdad es que yo me pico leyendo porque todos los casos que presenta son muy interesantes, son muy ad hoc a lo que nosotros queremos. Pero algo que nos tiene que quedar bien claro en esto que leímos es que nosotros somos los creadores de nuestro infierno o de nuestro cielo, de nuestra paz o de nuestro caos. Ajá. Entonces, ¿y todo por qué? Por los pensamientos que nosotros tengamos. Fíjense, aquí finalicé con esto porque se me hizo muy interesante. Dice: cuidemos más nuestros pensamientos que los tumores o los abscesos, porque fíjense que los pensamientos son los que generan los tumores o los abscesos, las enfermedades. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Y les digo una cosa, podemos tener un caos alrededor, si lo sabré yo. Y sin embargo, estar tranquilos sabiendo que todo es interno. Ajá, que todo es interno, ¿sí? Bueno, pues a cuidar nuestros pensamientos, porque recuerden que nosotros somos lo que pensamos y lo que pensamos lo reflejamos. Ajá.
Así que a cuidar nuestros pensamientos. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que hayamos aprendido. Perdonen si de repente levanto mucho la voz, es que están ahorita en fiesta mis vecinos y entonces trato de subir la voz para que me escuchen más a mí. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse, denle a la campanita y y regálenme un like, por favor. Y si quieren comentar, comenten. La verdad es que este libro y todos los que leemos están con mucho material para comentar. Hay tanto que comentar. Y yo agradezco a los que ya están comentando. De verdad, muchísimas gracias, especialmente a Gonzalo. Gonzalo, muchísimas gracias por comentar. Yo le agradezco muchísimo. Porque así no me siento tan solita por acá. Un abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz Navidad. Hoy es la noche, hoy se acaba la Navidad. Chao.